temas que a todos los mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos una vez más aquí en Es Tu Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el derecho de réplica. ¿Qué es el derecho de réplica? ¿Qué noticias ha habido las últimas semanas que este tema escaló bastante, que todos los medios estaban, vaya que sí, al tanto sobre qué iba a definir la Suprema Corte sobre este asunto? Y bueno, en esta ocasión tenemos a Pedro Camacho que nos va a platicar sobre este asunto y como siempre me acompaña mi amigo y compañero Héctor Uriel. Hola Moni, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder platicar contigo y con Pedro en este espacio, en el Cielito Querido Café, pues literalmente para echarnos un cafecito y platicar sobre un tema que, pues sí, a la gente le ha de tener ahí con algo de desinformación porque no se ha hecho perfectamente claro de qué se trata. Hablaremos sobre el derecho de réplica con nuestro experto Pedro Camacho Marín. Vamos a conocerlo en esta cápsula. Pedro Camacho Marín es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 7 años de ejercicio profesional y 35 en medios de comunicación, los últimos 12 en oficinas de comunicación y sector público. Ha sido profesor de redacción, periodismo y ética profesional a nivel universitario y de posgrado. Ha sido reportero, jefe de información y de redacción, subdirector general y columnista político en diversos medios impresos, principalmente El Heraldo de México. Pues, ¿qué le parece? Bienvenido, Pedro, para hablar sobre este tema y explicar un poquito a nuestro público qué es el derecho de réplica y cómo este emana principalmente de lo que es el derecho de libertad de expresión. No sé si tal vez para introducirnos un poquito, platicar qué es la libertad de expresión en palabras muy sencillas para nuestro auditorio. Claro que sí, Mónica, buenos días, Héctor. En realidad, pues vamos a tener que platicar en esos términos, porque yo no soy abogado ni experto en lenguaje jurídico. Pero bueno, la libertad de expresión, que es una de las garantías individuales y que está consagrada en el artículo 6º constitucional, pues podríamos decir que está constituida por la posibilidad, el derecho que tiene todo ciudadano de expresar libremente sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones, sin ser coartado ni en su persona, ni en sus propiedades, ni por hacerlo. En principio esa sería la definición global, digamos, ¿no? del derecho a la libre expresión. Y dentro del derecho a la libre expresión se enmarca este punto tan álgido, tan delicado, tan espinoso de la réplica. Oye, pero a ver, antes de entrar a nuestro tema favorito, que es la réplica, en nuestro auditorio hay mucha gente que nos ve que tal vez es de generaciones más jóvenes y cree que existió siempre en este país la libertad de expresión. No sé si les puedes dar un contexto de los años, no sé, 60, 70, 80, cómo era el papel de los medios de comunicación. No porque lo sepas, ¿eh? Porque te han contado. Sí lo sé, o sea, yo tengo casi 70 años, así que sí lo sé. Yo comencé a trabajar hacia el final de la década de los 60, así que sí lo sé. Y bueno, hay muchos mitos y hay muchas realidades en torno al papel de los medios entonces, ¿no? Desde luego no había la libertad total que hoy vemos, yo diría que incluso rayana en el libertinaje en muchos medios nuestros, porque hay la percepción equivocada, por cierto, de que la libertad es hacer lo que me dé la gana, sin límites, y eso no es libertad, eso es un exceso que se llama libertinaje. Toda libertad tiene unas normas que la rigen. La libertad de caminar por aquí, pues me exige caminar por la banqueta, ¿no? Por ejemplo. En fin, muchas otras cosas. Bueno, ¿cómo era el papel de los medios entonces? Los medios, en primer lugar, estaban de alguna manera coartados, no directamente, pero sí indirectamente, sobre todo porque estamos hablando de medios impresos de manera fundamental. La radio comenzaba a tener auge como medio informativo, como medio de
noticias, la televisión menos todavía de auge tenía. Lo que, como dicen los chavos, la rifaba eran los medios impresos. Y entonces el papel para los medios impresos solamente se le podía comprar al gobierno, a la empresa PIPSA, productora e importadora de papel S.A. Muy convenientemente era la que daba el papel. Monopolio, muy convenientemente. Pero además, la manipulación era todavía peor porque PIPSA te vendía papel y no te lo cobraba en ese momento si no tenías dinero. No importa, me pagas luego. Pero el día que le pegabas un palo al funcionario X del gobierno, entonces ahora sí págame porque necesito mi dinero. No me pagas, ya no te puedo surtir todo. Págame y todo. Y con deudas de ese tipo, por ejemplo, se hizo de una cadena, bueno, todos la conocemos, Organización Editorial Mexicana, la dueña de los soles, cuando era Cadena García Balseca, pues la tomó, quedó embargada, digamos, por una deuda con PIPSA, y después pues ya se le vendió a los Vázquez Raña, y además esa es otra historia. Entonces, los medios tenían sí una censura, pero no era una censura como muchos se la imaginan, y aquí está el mito. A ver. No era una censura de, hay un personero de gobernación, revisa, a ver, ¿qué vas a publicar? No, para nada. Lo que había era una autocensura. Era todavía mejor, más efectivo. Claro. O sea, una presión económica. Era una presión económica y política, porque entonces... Sí, claro, las dos cosas, porque el miedo es el que actúa en ese caso. Entonces los medios prácticamente no publicaban nada que pudiera generarles problemas. Entonces prefieren estar bien con el gobierno. Con el dueño del papel. Iba yo a decir el patrón, con el gobierno. Y era muy, muy eventual la aparición de una crítica. No todos los medios eran iguales, ¿no? Tengo que decir que hacia los 60, finales de los 60, el periódico Excelsior, que dirigía entonces Julio Scherer, una persona que es de contrastes también, no es el santo que la gente piensa. Que después se fue a Proceso. Y que después fundó Proceso, y que cuando salió de ahí se dividió el equipo y fundaron Proceso por un lado y Uno más Uno por el otro lado, que también era un periódico bastante contestatario. Excelsior asumió un papel en esa época de vanguardia en el sentido de criticar cosas, de ponerlas en el papel, etcétera, y arriesgarse incluso a que durante una época, no recuerdo ahora bien si a final de Echeverría o principio de López Portillo, se le retiró toda la publicidad oficial, que es de lo que vivían los periódicos, claro, de la publicidad oficial, no de los almacenes Vázquez ni de Comercial Mexicana, no, de la publicidad del gobierno, porque además pagaban mucho. Entonces, salvo esa excepción, y después, cuando se fundó La Jornada, también La Jornada fue fundada por gente que salió de aquel Excelsior, por Manuel Becerra Costa. También Uno más Uno y Proceso fueron medios que plantearon una nueva forma más arriesgada, vamos a llamarle, de criticar lo que ocurre. ¿Estamos hablando de qué años, Pedro? Estamos hablando de finales de los 60 y principios, mediados de los 70, digamos que avanzados los 70. Muy bien. Más o menos. En 80, es decir, a la llegada de Salinas empiezan a cambiar ciertas cosas, en fin. Pero ese era el papel de los medios en aquella época. Hoy nadie se queja de la libertad de expresión. Pues sí había quejas sotto voce, ¿no? En voz baja, porque no sé, vamos, te quejas de la libertad de expresión y lo primero que escuchabas del gobierno era que te decía, sí, ok, tú te quejas de la libertad de expresión, ¿y por qué puedes decir que no hay libertad de expresión si no porque hay libertad de expresión? Claro. Entonces es un buen síntoma que hoy se quejen de la libertad de expresión, porque pues... Sí. Había asesinatos de periodistas, pero... Eran muy poco frecuentes. El primero que yo recuerdo fue con Miguel de la Madrid y era Manuel Buendía, que tampoco era un santo. Hablaremos de otros santos al regreso. Vamos a una pausa. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos platicando sobre nada menos y nada más que el derecho de réplica. No se vaya, ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el derecho de réplica y nuestro invitado Pedro Camacho Marín nos está dando un poquito el contexto de cómo ha sido el periodismo en México, cómo ha habido ángeles, santos, demonios, los bueno, periodistas. Sí ha habido ángeles y santos. Yo creo que o sea, somos seres humanos, ¿no? Entonces, yo me refería hace un rato, por ejemplo, a don Julio Scherer y también a Manuel Buendía, y dije que, bueno, no eran precisamente santos. No significa que hayan sido demonios, eran seres humanos con carencias y con virtudes. Eso sí, tengo que decir que desde el punto de vista del rigor profesional, pues eran excelentes periodistas, los dos. En eso no tengo por qué, vamos, no digo nada que le vaya en su contra, porque no. Pero ya la vida personal y las cosas de congruencia, eso es otro asunto. Esos son siempre temas difíciles. Exactamente. Bueno, entonces, yo, si me permiten, les diría que el derecho de réplica es una conquista relativamente nueva, como lo es el derecho a la información. El artículo 6 constitucional se reformó hacia finales de los 70, no es de siempre. No existía el derecho a la libre expresión así, ¿no? Así como lo conocemos ahora, con tanto detalle y con tanta apertura para que el periodista prácticamente diga lo que le da la gana. ¿Pero en qué momento fue que se dieron cuenta los periodistas de, oye, ya no hay presión, tanta presión económica, ya nos vigila, ya? No creo que sea un momento muy... Mira, con estas cosas pasa lo que yo suelo llamar el fenómeno de las ranas en el agua. Si tú pones una rana en un balde de agua fría y la pones a calentar, la rana se deja cocer, no se entera de que se está calentando el agua hasta que está cocida. Si a la rana, en cambio, la echas en un balde de agua hirviente, brinca enseguida. Bueno, estas cosas ocurren así, paulatinamente, y cuando te das cuenta, estás hasta el cogote, o para bien o para mal, ¿no? Entonces, esto fue un poco así, fue un terreno ganado por los periodistas, no tengo que fue siendo ganado por los periodistas paso a paso, porque era prácticamente imposible decir lo que sabías, ¿no? A veces. Hoy estamos en el extremo opuesto. Hoy decimos lo que no sabemos. Ni siquiera sabemos si es cierto o no es cierto y se publica. Bueno, y todos somos periodistas, ya. Todos los que tenemos un teléfono. Sí, eso es otro fenómeno. Un riesgo terrible. Que quieran platicamos de él. Pero es terrible que todo ciudadano que le puso una postal a su novia desde Puerto Vallarta piensa por eso que es redactor, ¿no? Entonces, y cualquiera que habló por teléfono con su abuelita y le dijo, fíjate que acaba de chocar un coche en la esquina, ya es un reportero. Y seguimos reportando ahora, ¿no? Como si yo, porque te digo a ti, oye, te duele la cabeza, tómate una aspirina, ya soy médico. Claro. No, claro que no. Entonces, sí es un riesgo, y ese es uno de los riesgos de la libertad de expresión, que te pueden decir y te dice la gente. Oye, yo soy libre de expresar lo que yo quiera en un periódico. A ver, también hay libertad de profesiones, y yo no te puedo abrir a ti la barriga para sacarte el apéndice, aunque tenga libertad de querer ser médico, si no cumplo con unos requisitos, ¿no? Oye, Pedro, justamente me parece que esa es la contraparte de lo que nos planteabas al principio. Nos diste la definición de la libertad de expresión, pero no nos acabaste de platicar el límite de la misma, lo cual tendría que corresponder a un deber. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero tenemos el deber de mantener ¿qué? A ver, la más fácil definición te la diría yo mencionando. El derecho de una persona a lo que sea tiene el límite que le pone el derecho de otra persona a lo mismo. Muy bien. ¿Sí? Y entonces el derecho a mi libertad de expresión tiene como límite el derecho a tu libertad de expresión. Sí, por supuesto. Pero no solo a mi libertad de expresión, ese es uno de los límites. Yo tengo derecho a mi buen nombre, y es un derecho, es un derecho humano. Tengo derecho a la honra, a mi honra. Tengo derecho a ello. Tengo derecho a mi intimidad. Son derechos humanos, aunque no estén plasmados en la Constitución. Claro. De hecho, la Constitución no hace sino consagrar algunos de los derechos que Pero son. no es un delimitante de derechos, no es derecho solamente aquel que existe en la Constitución. No, por supuesto, exacto. La Constitución consagra ciertos derechos humanos, pero los derechos humanos son derechos per se, porque así somos, porque son humanos, son parte de la esencia humana. Entonces, tu derecho a la libre expresión tiene el límite que le pone mi derecho a exigir que seas veraz, que seas respetuoso en opiniones, no, en mi opinión. Muy bien. Yo puedo opinar lo que sea, tengo absoluto derecho. Ahora,
Entre que yo opine lo que sea y lo publique como cierto, hay una enorme diferencia. Y por eso, entrando ya en el tema este del derecho de réplica, por eso a mí me parece, contra lo que el ministro Pérez Dayán proponía en la Suprema Corte, a mí me parece que tiene que ser la información replicada, tiene que ser falaz o inexacta. Tiene que ser. Si no es falaz o inexacta, yo no tengo por qué replicar las opiniones. Si tú opinas que esto que yo estoy diciendo es una estupidez, pues es tu opinión y tienes derecho a expresarla. Claro, pero es solo una opinión. Es una opinión. Claro. Si tú dices, este señor es un mentiroso, a ver, entonces sí ya me estás levantando una acusación falsa, ¿no? Porque estoy diciendo la verdad en este caso. Oye, Pedro, quizá valga la pena que pongas en contexto a nuestro auditorio de cuál es la coyuntura que se está presentando ahora y esto que comentas del ministro. A ver, la coyuntura es esta. La ley reglamentaria del derecho de réplica, que acaba de ser publicada hace algunas semanas, establece que que todo ciudadano tiene derecho a replicar, a rebatir por escrito y que el medio publique esa réplica, toda información que sea falsa o inexacta, que se refiera a esa persona. Bueno, el ministro... ¿Que se haya publicado en cualquier medio? Sí, por cualquier medio. ¿Incluso Facebook? No, creo que no está... No estoy empapado del tema, tengo que ser honesto y decirlo, ¿no? Yo estoy hablando de las generalidades. Pero, digamos, en los medios grandes, en radio, televisión. En radio, televisión, prensa escrita, Okay. Sí. Bueno. Y que le causa un agravio, ¿no? Sí, pero el agravio a mí me parece irrelevante. Toda información falsa te agravia. Y toda información inexacta te agravia. Cualquier cosa que no te guste te agravia. No. Bueno, No, te puedes sentir agraviado. Estoy de Eso acuerdo, es diferente. completamente. Muy bien, sí, de acuerdo. Vamos, si yo aún... No voy a decir. Sí, entiendo perfectamente. De unos cuantos agravios. No, es que si yo le digo a un funcionario que sé que es un tonto, le digo que es un tonto, pues él lo puede tomar como agravio, pero yo sé que es una descripción del señor. Bueno, pero es otro asunto. No dije no, pues. No, estuvo muy bien, muchas gracias. Bueno, De esos no hay aquí. No, yo creo que no. Entonces, el caso es que el ministro Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia, a instancias de gente del PRD y de Morena, presentó una ponencia para que de la ley reglamentaria se excluyeran los términos inexacto y falso, y en cambio se le diera fuerza al término agraviante. Es decir, todo el mundo tiene derecho a replicar por una información que lo agravie. Pues es demasiado... Imagínate, Pedro, a ver, en deportes, en espectáculos, en política, en todas las áreas, ¿cuántas cosas no se publican que seguramente han de agraviar, sean verdaderas o incluso falsas? Y más si son falsas, obviamente, que han de agraviar al futbolista, a la actriz, al cantante, al gobernador, al diputado, al presidente. Justamente por eso pienso que el énfasis tiene que estar, y que bueno que así sea, en que sea falsa o inexacta. Porque agraviante puede ser cualquier cosa. Es decir, a ver si me explico. Todo lo falso y lo inexacto es agraviante. Pero no todo lo agraviante es falso o es inexacto. Por supuesto, la verdad duele, pero incomoda. ¿Cómo es? La verdad no peca, No pero peca. incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. Pero aquí quieren hacer que la verdad peque también. Sí, no, la Cuando verdad agravia. peca porque me agravia, claro. Porque me incomoda. No hay ninguna razón, porque me incomoda, ¿no? Porque me siento agraviado, como lo decíamos hace un momento. Oye, este tema está realmente interesante, porque de verdad que hay muchas aristas para discutirlo y muchos puntos de vista. A mí me parece que en el fondo puede haber una razón económica. Hablaremos de eso, si te parece, en un ratito, ¿no, Moni? Me parece perfecto, nosotros ya regresamos. Vamos a un corte, ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el derecho de réplica, estamos aquí con Pedro Camacho Marín. A ver, Pedro, ¿qué interés podría tener un partido político en que ellos puedan estar replicando pues, prácticamente toda la información, porque es muy subjetivo quién se siente agraviado o no? Sí, de hecho estás tocando un punto que me parece a mí que está en el meollo de la discusión esta sobre el derecho de réplica. Yo creo que el problema es que hay muchos funcionarios que tienen la piel como las ciruelas, así muy delgadita, muy delgadita. Todo lo contrario a lo que se necesita en política. Exactamente. Y entonces todo les molesta, todo les agravia, todo. Quisieran volver a aquellos tiempos de los que hablábamos al principio del programa, en los que los medios les eran absolutamente leales, entre comillas, por no decir serviles, y bueno, les molesta que solamente cuando lo que les están publicando es falso lo puedan replicar, ¿no? A ver, el punto es que un político puede, siempre que quiera, conceder una entrevista y hablar de lo que le dé la gana, incluso contra las opiniones que lo agravian, pero no necesariamente tiene eso que ser, a mi juicio, una réplica que se publique diciendo, el señor fulano nos escribe y dice que sobre esta nota dice que esto, no necesariamente, sino lo que él opina en una entrevista común y corriente. Pero eso es poco cómodo para los políticos, ¿no? Los políticos quisieran, hablo en general, pero no hablo de todos. La mayoría de los políticos, o muchos políticos, quisieran que las cosas se dieran de modo que pues, no los persigan en Oaxaca o les encuentren sus pasaportes falsos, esas cosas, ¿no? Que digo el resto, quisieran que eso no se supiera. Y eso, pues está mal, no es por ahí el asunto. El político que tiene una vida pública, de alguna manera, tiene que estar consciente de que su vida es del público también. Pero por otro lado viene la contraparte, que es el exceso del periodista. Y perdón, me remonto a las épocas en las que yo era reportero, que según mis detractores, uno salía a la calle con una piedra y un cincel para anotar las declaraciones. Hace muchos años ya llovió, como dicen. En esas épocas, cuando yo llegaba a mi periódico con una nota fuerte, pesada, denunciando de algo que estaba mal, lo primero que me decía mi jefe de información era, ¿ya hablaste con la otra parte? Que te diga su versión y publicamos las dos. Oye, eso no pasa. Pero por supuesto que no pasa. Hoy un medio dice, Mónica se emborrachó anoche. Claro, y pasa primero por marketing para ver si va... Y primero si pega la nota. Y si no es verdad, pues entonces ya Mónica irá a decir, eso no es cierto, yo ya tengo otra nota de 8 mañana. Pues desmiente. ¿Sí? Entonces, eso tiene un fondo ético muy grande que ojalá un día pudiéramos tratar, que tiene que ver con la constitución de los medios como empresas informativas. Como modelos de negocio. Sí, pero como empresas informativas. En los tiempos modernos, dicen los expertos, la empresa informativa le ha bajado de color a la tinta en la palabra informativa y le ha subido de color a la palabra empresa, es decir, dinero. Entonces, las empresas informativas están más, en general otra vez, más interesadas en ganar dinero a toda costa que en informar. Por supuesto, y justamente a eso me refería cuando pienso en que esto puede significar un asunto económico, porque no lo sé, pero a mí me parece, Pedro, que tener derecho de réplica implica 2 por 1 en menciones. Y eso naturalmente obligaría a tener que dar tiempo aire, espacio en el periódico, etcétera, para que cualquier persona que se sintió agraviada, pues ahora gane un espacio, otro espacio, otro espacio. Y aquí lo que me haría ruido es quiénes son los que pierden, porque si esta es una obligación del medio, entonces para el medio se van a reducir sus espacios. Y esto es lo que podría levantar una cierta ámpula, porque ahora hay menos que vender. No sé si estoy siendo te claro. expliques perfectamente. Yo creo que es relativa la pérdida de los medios, porque tú le replicas, y te lo digo por experiencia, si tú le replicas una falsedad al medio, y ese medio, a partir de que te publicó esa falsedad, va a estar vigilando con lupa a ver dónde te vuelve a golpear. Por supuesto. Y por supuesto que siempre tiene la sartén por el mango, ¿no? Como se dice en el argot, no te pelees con un periodista, porque pelear con un periodista ganando, pierdes. O sea, ¿no? Eso es conocido entre políticos. Por eso se hacen amigos. Y por eso el periodista piensa que tiene derecho, se convierten, esta frase me encanta y la uso mucho, mis colegas periodistas dolorosamente se convierten en
jueces impunes de la impunidad. Jueces impunes Sí. de la impunidad. No hay quien les haga nada. Ellos son impunes. Esa está para tuitearla, ¿eh? Esa está para tuitearla, por favor, @PedroRoch. ¿Cuál es tu Twitter? Pedro Camacho. Pedro Camacho. No, Pedro Camacho M. Pedro Camacho, sí, muy bien. Sí, pero mi Twitter lo dedico más a temas gramaticales. Ahí está, si algún periodista quiere derecho de réplica y se sintió agraviado. No tengo dónde publicar más en Facebook Un o Twitter, en pero- Twitter. Oye, pero es cierto, es un gran poder que tienen los medios de comunicación. Les dicen el cuarto poder. Pueden hacer y deshacer campañas políticas. Ya no tanto, ¿tú crees que ya bajó el poder? Vete a la cifra de periodistas, colegas, compañeros asesinados en los últimos sexenios y me vas a decir si pueden hacer lo que les dé la gana. Claro que no. Ya no. El periodista, pero la empresa informativa. Ah, por eso, no sé, no me he metido a fondo en eso. Es decir, a mí lo que me preocupa realmente es que la profesión periodística, que es fundamentalmente ética, cada vez más se vaya convirtiendo en una profesión fundamentalmente técnica. ¿Sí? Entonces, el periodista es periodista porque gana dinero y porque sabe escribir, sabe entre comillas, por cierto, escribir una nota informativa. ¿No? Sabe entre comillas, no sabe ni usar Pero el sí lenguaje. tienen formación Pero- ética cuando uno es No, periodista. ese es el problema. La formación ética en las universidades es mínima y hace 20 años no existía. No existía. O sea, yo que estudié en la UNAM periodismo y comunicación colectiva, nunca tuve una materia que se llamara ética de la información o ética de la información. Nada. Eso sí, tuve corrección de estilo, materias históricas como problemas económicos de México y como mil, ¿no? Pero ética de la profesión, ahora la hay, bendito sea Dios. Pero eso es algo que pasa por la mente del periodista cada que escribe o sale al aire. Digo esto, no digo esto, pero pasó esto, pero no tengo toda la información. Sí, yo creo que sí, pero hay una película Era muy vieja, de 1981, que yo les recomiendo, con Paul Newman, y no me acuerdo cómo se llama la niña, la que hacía la novicia rebelde, que habla, se llama Ausencia de Malicia. Se consigue en el web, a veces hay que pedir que te la traigan. Julián. No, no es Julián. es no me acuerdo cómo se llama, seguramente. No me acuerdo, ya me acordaré. Muy bien. También en esta serie de televisión ER aparecía Ajá. ella como mamá de una de las enfermeras o de los que, no me acuerdo cómo se llama. Si usted sabe, por favor, escríbanos. Ok, el actor principal es Paul Newman. Ajá. Y es bastante realista la película, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las películas referidas a medios de comunicación. La ausencia de malicia es bastante verosímil, ¿no? Bueno, y ahí queda claro cómo hemos pasado de un periodismo constreñido a solo decir lo que pasa, a uno de investigación, tipo Todos los hombres del presidente, y de ese periodismo de investigación a uno exacerbadamente escandaloso. Cuando yo era reportero, yo salía a la calle a buscar entrevistables para publicar informaciones. Hoy mis colegas periodistas, salvo excepciones, salen a la calle a buscar crucificables para publicar escándalos. Pues sí. Perdón, pero así es. Qué fuerte y qué triste. porque- Bueno, pero esa es la raíz de que se pelea ahora por el derecho de réplica. Pero entonces, en resumen, las consecuencias que tendríamos para el derecho de réplica con esto que se está definiendo es que el derecho de réplica va a dar todavía más poder al periodista. Desde mi punto de vista, podría haber sido, pero ya no, porque ya está definido el caso. Es decir, ya la Suprema Corte desechó esa propuesta de retirar las palabras falso e inexacto. Pedro, platícanos entonces en el siguiente bloque a quién le convienen estos cambios y qué podemos hacer al respecto. Si te parece, bueno, tenemos que ir a un corte. Así es, nosotros vamos a seguir platicando sobre el derecho de réplica y regresamos después de un corte. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Pues ya estamos de vuelta pues vamos a hablar sobre esta acción de constitucionalidad que promovió Morena, el PRD, porque ellos pues decían que todos aquellos que se sientan agraviados por lo que diga un medio de comunicación, sea cierto o sea falso, tienen derecho de réplica. Pedro, ¿qué implicaciones políticas tiene Bueno, esto? la verdad es que no creo que tenga otras, solo políticas. No en vano, son dos partidos políticos y no hablo de sus plataformas ideológicas. Las respeto aunque no comparto ninguna de las otras. Ideológicas. Eso no sé. Ni me importa, la verdad, yo no pertenezco. Qué bueno que se da la oportunidad porque lo voy a decir abiertamente. No pertenezco, nunca he pertenecido a un partido político y no lo hago porque mi profesión periodística me impone la obligación de mantenerme al margen. Claro. No se vale ser juez y parte. Claro. Entonces, si yo estoy juzgando lo que pasa, no tengo derecho a ser miembro de un partido político, porque entonces me sesgo. En mi opinión se sesgo. Y además de eso, ningún partido político me llena. Esa es la verdad. Ninguno. Eso es una buena... Sí. 100 mexicanos dijeron, ¿no? No sé. Hay una gran cantidad de personas que opinan lo mismo. Bueno, el fruto fundamental de una acción de constitucionalidad como esta que bien dices, Moni, promovieron estos dos partidos ante la Suprema Corte de Justicia, es básicamente político. ¿Por qué? Pues porque estamos a un año de las elecciones. Claro. Y entonces, si no, yo no tengo derecho de réplica para decir que lo que dijo el medio fulano me agravia, pues entonces no voy a poder decir tampoco que voy a construir un muro y a echar para afuera a los inmigrantes centroamericanos, porque entonces me van a decir, ese señor está prometiendo cosas que no puede y yo voy a tener a replicar. ¿Por qué voy a replicar? Pues es opinión del que me ataca, ¿no? Pienso que el punto está en el botín político que los partidos todos persiguen. Lo de botín no lo digo en términos peyorativos, sino que es eso, la recompensa, voy a decirlo así, entonces mejor política que buscan los partidos es el poder. Para eso existen los partidos políticos, para hacerse con el poder. Y el hecho de que me señalen cosas que no me gustan, pues un poco me combate. Que no me convienen. O que no me convienen. Un poco combate ese intento de hacerme con el poder, ¿no? No todo, decía yo y lo subrayo, no todo lo agraviante tiene que ser necesariamente falso o inexacto, pero sí todo lo falso o inexacto es agraviante, porque lo menos que te están diciendo es mentiroso, ¿sí? Entonces yo creo que el fundamental punto está justo en una lucha política por tener más espacios para decir lo que me dé la gana. Exacto. Libertinaje de expresión, no del medio, del político también, quiero decir, no solo del medio, del político también, decir lo que me dé la gana sin coartarme, aunque sean mentiras. Pues no puede ser, yo digo que no puede ser. Entonces, en términos de, poniendo un ejemplo, si yo soy candidato a la presidencia en el año 2024 o 2031... Me invitas, sí, vivo. Con mucho gusto, Pedro. Lo que podríamos hacer con esta ley es, toda vez que Mónica, que también se lanzó a la presidencia, dijo que en algún momento cuando trabajábamos juntos no habíamos sido los mejores amigos, quizá, ¿no? O fuimos demasiado amigos o cualquier cosa al respecto de este trabajo, que pusiera en duda mi buen nombre, pues yo podría decirle cualquier cosa a ella y entonces empezaríamos a tener ahí un modelo de réplicas y réplicas y réplicas y en el que los medios de comunicación nos tendrían que dar el espacio. No es exactamente. ¿Cómo lo podríamos aprovechar, pues? Es que es otro contexto el que estás manejando. Ok. El derecho de réplica se refiere a cosas que el diario publica, no a cosas que dice otro y el diario replica. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces, y por no eso, es sobre declaraciones. No es sobre declaraciones. Por eso se habla de réplica cuando se trata de informaciones ciertas, falsas o inexactas. Si tú dices lo que estás diciendo que dijiste, es perfectamente cierto y exacto que lo dijiste. Claro. Ahora, ¿qué dijiste? Ese es otro Esa es otra cosa. Muy bien. ¿Sí? Entonces,
lo que sí podría estar mal es que tú dijeras eso en corto y yo dijera que lo dijiste en público o que dijiste que se publicara. Entonces Moni puede decir, a ver, espera, yo estaba allí y no es cierto. Eso lo dijo en corto. Muy bien, oye, y entonces el medio publica cualquier cosa sobre mí y bajo este nuevo modelo, si no me gustó, el medio tiene la obligación de darme un espacio. Eso es lo que proponía. Eso es lo que está proponiendo. No, ya no. Ya, No, ya ya. quedó desechado. Ya se desechó la acción de esa inconstitucionalidad acción. quedó desechada. Entonces, Y me parece que eso, me parece que eso salva las opiniones. Y creo que en este país todos tenemos derecho a opinar exacta, precisa, justa y ampliamente lo que nos dé la regalada gana. Para eso son opiniones. ahora, no deja de haber un compromiso ético al opinar. ¿Cómo podríamos ahora, justamente porque hemos hablado de que pues la gran mayoría de las personas hoy se sienten reporteros, justamente en los medios de comunicación que tenemos todos hoy a la mano, ¿cuál sería nuestra obligación al respecto, Pedro? ¿Y qué se puede hacer? ¿Nuestra obligación de quién? ¿De la gente en De general? la gente cuando publicamos una información No, o cuando leemos una información. el derecho de réplica está constreñido específicamente a los medios de comunicación. Sí, Formales, no, ¿no? nunca vamos a acabar. Y las opiniones son otra cosa. No es lo mismo que yo diga, hijo, aquí hace falta que repavimenten esta calle, lo cual es mi opinión. A que yo diga, el delegado de esta área se roba el dinero con el que debería pavimentar esta calle. Bueno, eso ya no es una opinión, eso es una declaración que puede ser cierta o falsa. Y que si es falsa, el delegado tiene todo el derecho del mundo de exigir que se replique esa información. Creo que eso ayuda. Yo creo que el problema está en que Morena y PRD, lo cual tampoco me extraña por la línea de pensamiento de esos partidos, quisieran que las opiniones estuvieran controladas, que la gente opine lo que yo quiero que opine, ¿no? Porque si no, pues entonces pido voto por voto, o clamo a fraude. Bueno, me parece que eso es un exceso. Así como es un exceso del periodista decir lo que le sale de donde le salga o lo que le digan sin comprobar si es cierto, así es un exceso del afectado, del mencionado, querer que se corrija absolutamente todo. ¿Por qué dices que soy feo? A ver, públicame que no soy feo. ¿Por qué dices que soy feo? Eso me agravia. Igual y es verdad. Pues sí. ¿Quién sabe bajo qué criterio? No, igual. Claro que es verdad, pero me agravia. Pues sí, soy feo, pero sensible. Sí. Muy Así. bien. Oye, Pedro, este tema me parece que puede dar para algunas otras ideas. ¿Por qué nos conviene entonces el resultado que está dando la Suprema Corte? Porque se mantienen límites a la libre expresión, pero límites que no agravian a la otra libre expresión. ¿Sí? Los límites a la libre expresión de los medios estaban dados. Y no se quitan los límites que tiene el agraviado, en este caso, de replicar lo que es mentira. No se sesga el sentido de la ley al mantener la decisión de que la información replicable tenga que ser falsa o inexacta. Al hacerlo así, digo yo que no se sesga el sentido de la ley. Hacerlo hubiera sido sesgar. Y esto va a obligar ahora a los medios a profundizar en su investigación. Mira, están obligados desde siempre. No, por los va a supuesto. obligar a nada Es porque muy no lo hacen. optimista. ¿Les resulta más conveniente? No, porque la ley sigue como estaba. Ok. O sea, las cosas se mantienen, tenemos mantienen como estaba. Pero eso es positivo, Pero que se sí, mantenga. exacto, yo pienso que es pudo positivo. haber sido mucho peor. No es exacto, quiero decir, no es idóneo, no es lo mejor, pero pudo haber sido peor. Bueno, usted ya sabe de lo que nos salvamos. La verdad es que yo no lo tenía claro. Muchas gracias, Pedro, porque me has aclarado muchísimo y muy bien estos temas. Y si les parece, en el siguiente bloque entramos a una etapa de conclusiones, a platicar un poco más sobre este tema y particularmente quizá sobre la libertad de expresión en términos pues aterrizables a nuestros radioescuchas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso. Pedro, pues algo positivo que se haya quedado así el asunto, que esta libertad de expresión venga acompañada del derecho de réplica, siempre y cuando los hechos sean falsos o inexactos. Y creo que fue un éxito que así se quedara el asunto, que ahora sí los ministros pensaran dos veces antes de dar su voto. Creo que pues se celebra esta votación. Y algo tal vez que comentarle a nuestro auditorio, que sí es necesario el derecho de réplica, porque ahora hay tanta difusión y tan rápida tantas noticias de, por ejemplo, a veces rostros de niños que se suben a las redes, no solo a las redes, digo, a los periódicos, tal vez personas que en una investigación inmediatamente sale el rostro y lo acusan, no sé, por decir algo, de secuestro, y a las 20 horas el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? No hay elementos, váyase usted, pero uno busca en Google y ya aparece la cara o el rostro de uno como presunto secuestrador. Hay tantas cosas por las cuales es positivo el derecho de réplica, y no sé si le puedes decir a nuestro auditorio que son sanos estos equilibrios. Sí, claro que son sanos, claro que son sanos, sobre todo porque el equilibrio se da entre un derecho que es evidente y que todo el mundo tiene manifestaciones a la vista de él, que es el derecho a la libre expresión, contra otros que mucha gente ignora o no sabe que existen o no sabe que son realmente derechos, ¿no? Que son considerados como, bueno, tonterías. El derecho a la intimidad, mencionábamos hace rato, lo acabas de mencionar tú, el derecho a la propia imagen, hay un derecho a la propia imagen, hay un derecho al buen nombre, hay un derecho a la honra. Hay un libro muy bueno de Carlos Soria, catedrático de la Universidad de Navarra de España, sobre el derecho a la honra, que fundamenta claramente por qué es un derecho humano. ¿Qué quiere decir eso del derecho a la honra? Que tú tienes derecho a que la gente te respete. ¿Sí? Tienes derecho a ser considerado honrado. Y deriva de aquel viejo axioma de que en México no se cumple, por cierto, aquí es al revés. Nadie es culpable, digo, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. En este país suele ocurrir que todo el mundo es culpable mientras no se demuestre su inocencia, ¿no? Pero ese es otro asunto y no quisiera meterme en él. Entonces, como bien dice Mónica, el hecho de que se mantengan los datos como se mantienen dentro de la ley reglamentaria del texto constitucional permite que se equilibre el derecho a la libre expresión con los derechos humanos personales de la gente. La gente tiene derecho, y debe saberlo, a reclamar cuando se le afecta en su intimidad, en su buen nombre, en su honra, en su prestigio. Tiene derecho, y hay caminos para hacerlo. No es el momento, ni me lo sé, pero hay forma de hacerlo, y hay sobre todo obligación moral de defenderte en ese terreno. Y no me refiero solamente al derecho a la libre expresión escrita o verbal, sino me refiero también al derecho a la libre expresión de las ideas en una manifestación, o al realizar una manifestación, al hacer una manifestación en la calle. Decíamos al principio, los derechos de una persona tienen el limitante que le ponen los derechos de la otra. Y no nada más en el mismo tema, sino en todos los demás. El mismo, quiero decir, el derecho de los manifestantes a caminar por las calles para que el gobierno les haga caso, tiene o debería tener el límite del derecho que yo tengo a pasar por esa calle libremente. Y sin embargo, aquí hay un choque de derechos, una ponderación de derechos tácita, no está dada de manera formal. Más a unos que a otros. Se privilegia más a unos que a otros. Entonces, los policías que debieran abrirme paso para que yo pase por la calle, lo que hacen es cuidar a los manifestantes para que no los agredan, ¿no? Bueno, mal. Mal, ¿por qué? Porque eso no es una libertad, eso es un libertinaje, volvemos al mismo, ¿no? Sabemos, todos sabemos, estoy seguro, no solo nosotros, la gente que nos mira, saben de gente que no pudo llegar al hospital con un enfermo en el coche porque unos manifestantes que querían que les subieran el sueldo tienen derecho. En un ejercicio libertino. En un ejercicio que ellos dicen de libertad, y yo digo de libertinaje, me impidieron pasar y mi pariente se murió, ¿no? Bueno, en la medida en que los mexicanos seamos capaces de entender que no somos entes pasivos del desarrollo de la sociedad,
sino activos, y que tenemos derechos, y que esos derechos tienen que valer y validarse frente a los de otros, en esa medida vamos a tener un mejor país. No depende de quién llegue a la presidencia o quién deje de llegar. No depende de si quien llegó en Estados Unidos va a poner un muro, o el muro, por una parte el muro ya está. Y por otra parte, si pone otro muro más alto, lo que va a hacer es fomentar la industria del narcotúnel. Eso ya lo sabemos, ¿no? No hay... Que son expertos nuestros narcos en eso. Por eso. Entonces, como, ¿para qué te gastas en un muro que además vamos a pagar, ¿no? Según esto. Bueno, esas cosas no se modifican más que si empezamos por dentro. Empezamos nosotros a hacer valer nuestros derechos, nuestra calidad humana, y dejamos de ser los ciudadanos que estiran la mano para que la autoridad les dé. En la medida en que logremos eso, iremos a avanzar. Por supuesto. Oye, Pedro, una pregunta muy práctica. Cuando uno es sujeto de una falsedad o una inexactitud en la información, que cualquiera puede serlo, ahora que los medios están más cerca de nosotros que antes, ¿cómo se procede? ¿Qué se hace? Escribes una carta. Okay. O sea, ¿le mandas una carta al medio? En la cual, sí, claro. En la cual puedes decir que con fundamento en el artículo, o puedes no decir. Uh-huh. De hecho, las dependencias de gobierno, por ejemplo, hacen esas aclaraciones y nunca apelan a la ley, explícitamente a la ley. Se sabe que es por eso. Entonces, lo que haces es una carta en relación con su nota fulana, y le quiero precisar lo siguiente. Usted dice que son 4 y no es cierto, son 6, y aquí está la prueba. O la prueba está en tal parte. Usted dice que mañana es miércoles y yo le digo que es jueves y aquí le va el calendario. Le rogaría o le agradeceré que publique esta información. Y si el medio no la publica, ¿qué se hace? Lo publica. Normalmente lo hacen, Sí, pero ¿hay alguna publica, institución, no alguna instancia? Hay todo un procedimiento de la ley reglamentaria. Ajá. Y yo te sugeriría que acudas a un abogado. No, nadie ha dicho nada. Sí, No, pero, que vaya a un abogado, pues sí. Hoy que estamos en la época del Google, de Ajá. los buscadores y tal, la gente debiera de vez en cuando ponerle a Google derecho de réplica y meterse a ver las cosas que hay publicadas. No solamente las opiniones, sino la ley misma, por ejemplo, ¿no? La Constitución. ¿Cuánta gente, así como los curas católicos le piden a sus feligreses que de vez en cuando abran la Biblia y la lean? Puede ser Así útil, los sí. ciudadanos mexicanos deberíamos de vez en cuando Claro. tomar la Constitución y leer algo. A ver qué dice Por aquí en la supuesto. parte de mis derechos. A ver si es cierto. ¿Todavía son los mismos? ¿No? Porque católico puedes elegir ser o no, pero mexicano eres. Sí, sí, la verdad es que así es. Oye, Pedro, la hemos pasado muy bien. Espero que te haya gustado el espacio y el programa. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué siguen cuando te siguen? No, mira, yo no es esta práctica la fundamental mía. Yo trabajo y hago otras cosas. Y tengo una cuenta de Twitter en la que a veces hago algunos comentarios de este tipo, pero fundamentalmente hago comentarios gramaticales. La gramática es mi vicio. Eso es buenísimo, ¿no? Eso es muy A mí bueno. me parece que eso es... Bueno, pues mi Twitter es @PedroCamachoM. Ok, @PedroCamachoM. Y tengo también Facebook, tengo una cuenta de Facebook con mi nombre, ¿no? Entonces, eres enemigo del hiciste, trajiste, fuiste, Jalipe. Sí. Casi me pega, ¿vieron? No, y de otras cosas que todos decimos y no nos damos ¿Y cuenta. de ciudadanos y ciudadanas? Sí, eso es absurdo, completamente absurdo. Pero bueno, eso es una de las cosas que le debemos Tú sí decir. me vas a poder explicar la diferencia entre por qué separado y por qué junto. Uy, sí, pero no. Ese es bueno, Es ¿no? que son 4 palabras. Sí, de acuerdo. ¿Por qué junto con acento? Exacto. ¿Por qué junto sin acento? Sí. ¿Por qué separado con acento y por qué separado sin acento? Muy bien, no se pierdan la explicación, se la voy a pedir en Twitter. Pedro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias Moni, a ustedes. muchas Gracias. gracias. Muchas Y gracias, un le placer. agradecemos al equipo de producción, le agradecemos a usted que nos haya acompañado en su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias a Cierito, querido Café, por el espacio y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.